Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones de viernes aquí en RTA Noticias, comenzando con los titulares. Conductor que fue reportado como desaparecido fue hallado sin vida. Asesinan a un hombre en la zona rural de Codazzi. Identifican cuerpo hallado en el barrio Vallemesa de Valledupar. Hallan el cuerpo de un joven desaparecido en el río Cesar. Endupar no será liquidada, establece el acuerdo para su fortalecimiento. Fallece el Turco Babayó, figura emblemática de las parrandas vallenatas. Academos anuncia diplomado presencial en marketing y publicidad digital. Ecosolar refuerza su presencia en la región Caribe con soluciones de energía solar. Mary Levy Sánchez, tercera medallista de plata para Colombia en París 2024. Jason López logró medalla en halterofilia para Colombia en los Olímpicos. Atletas paralímpicos se preparan para París 2024 en Piscina Olímpica de Valledupar. Gracias por sintonizarnos y por preferirnos. Somos RTA Noticias. Comenzamos nuestro desarrollo informativo de viernes. El Superintendente Nacional de Servicios Públicos estuvo aquí en Valledupar hablando sobre la empresa Endupar. Ha dicho que no se privatizará. Entre tanto, el alcalde de esta capital, Ernesto Orozco Durán, ha ratificado que efectivamente la empresa se mantendrá pública. Charik Ovalle nos cuenta los detalles de esta reunión. Charik, buenas tardes. Este viernes, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, se reunió con el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, aquí en la empresa de Servicios Públicos de Valledupar, quienes aseguraron que trabajarán mancomunadamente para recuperar la empresa y no liquidarla. A pesar de las dificultades económicas que enfrenta la empresa, ambos líderes se comprometieron a encontrar soluciones para asegurar su viabilidad y fortalecimiento. Durante el encuentro, el superintendente afirmó que se creará un consejo consultivo que incluirá el alcalde, usuarios, gremios y la sociedad para colaborar en la recuperación de la empresa. Acordamos designar un consejo consultivo en el cual haga parte el alcalde, haga parte los usuarios, haga parte los gremios, la sociedad, y que entre todos aportemos para fortalecer a la empresa. En su momento estaremos comunicando cómo estará conformado ese consejo, que va a ser el que se va a encargar de sacar esta empresa adelante con el apoyo de la alcaldía, de la gobernación. Pues el alcalde como autoridad del municipio de Valledupar, la gobernadora pues también ha manifestado la intención, y yo creo que el gobierno nacional pues hará sus aportes en su momento, pero queremos entre todos entregar una empresa muy fuerte y blindada para que los vallenatos se sigan sintiendo orgullosos de la empresa. Por su parte, el alcalde de Valledupar agradeció el apoyo recibido en la reorganización y mejora de la infraestructura de Endupar y reafirmó la disposición del gobierno municipal para colaborar en la resolución de los problemas y garantizar la continuidad del servicio. Lo que se acordó es que vamos a buscar un trabajo mancomunado donde vamos a buscar la forma de poder salvar a la empresa. Decirle a los vallenatos que no se liquida la empresa, que aunque tenga dificultades, vamos a seguir trabajando para sacarla adelante. Hay que reconocerle a la superintendencia lo que ha hecho en tema de reorganización, lo que ha logrado con la parte de las convenciones colectivas, todo lo que se ha hecho y se ha planificado en infraestructura, y el apoyo que vamos a nosotros desde la alcaldía municipal de Valledupar para poder sacar adelante esta empresa. Igual quedamos en una próxima reunión con la señora gobernadora, que ha mostrado también el interés en todo lo que tiene que ver con el plan maestro de acueducto y alcantarillado y unas inversiones sobre el reservorio para poder trabajar y que esta siga siendo la empresa orgullo de los vallenatos. El balance de la jornada incluyó el anuncio de una reunión en los próximos días con la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, para abordar el plan maestro de acueducto y las inversiones requeridas en el reservorio. Teniendo en cuenta las declaraciones del alcalde de Valledupar y del superintendente Dagoberto Quiroga, la empresa no será liquidada. Eso es lo que le informamos a la comunidad. También es importante mencionar que la Superservicios ha intervenido a la empresa durante 1 año y medio y aún existen muchas incertidumbres sobre su recuperación en el pueblo vallenato. Desde las afueras de la empresa de Servicios Públicos de Valledupar, informó para RTA Noticias Charit Ovalle.
Sharik, muchísimas gracias. Ahora voy al sur de Valledupar, en el sector de Villa Judith, en el megacolegio Andrés Escobar Escobar. Allí precisamente hay una actividad que se ha cumplido en el día de hoy por el aniversario de la institución educativa. Silena Manjarres tiene la información en vivo. Así es, y en el día de hoy nos encontramos aquí en la institución educativa Andrés Escobar Escobar, este megacolegio ubicado en el barrio Villa Judith de la ciudad de Valledupar. El día de hoy celebran su 10º aniversario y nos encontramos con Geomar Córdoba. Él es el rector, el padre Geomar Córdoba, y nos va a comentar un poquito acerca de esta actividad. Rector, buenos días. Alegría de compartir con ustedes estos 10 años de la institución educativa Andrés Nicolás Escobar Escobar. Comenzamos en el año 2015 y hoy estamos en nuestro 10º año de escolaridad. Ha sido un año de fiesta donde la academia, los valores, la formación, acompañado de nuestro proyecto educativo institucional para seguir avanzando y dándole a esta Comuna 3 de Valledupar la formación a los niños, jóvenes y adolescentes de una manera integral. Y hoy celebramos 10 años. Primero damos gracias a Dios y gracias a los que nos acompañaron ayer y a los que nos acompañan hoy. Hoy rendimos un homenaje a los maestros y personal administrativo que desde el 2015 camina con nosotros en esta institución Andrés Nicolás Escobar Escobar de Valledupar. Gratitud con la comunidad, con los padres de familia que han puesto en nuestras manos sus hijos durante estos 10 años. Y seguimos con esperanza de seguir avanzando en fe, unidad y superación. Así es, y esta es toda la información desde aquí, desde la institución educativa Andrés Escobar Escobar, en la Comuna 3 del barrio Villa Judith, en la ciudad de Valledupar. Sigan ustedes con más información. Informó Silena Manjarres. Hago la conexión regional a esta hora con el municipio de Agustín Codazzi porque allí se investiga el asesinato de un hombre en esa localidad. Un homicidio con arma de fuego se registró en la vereda Pozo Azul, zona rural de Codazzi Cesar, este viernes 9 de agosto. La víctima fue identificada como Hugo Alfredo Guevara Díaz, de 53 años, conocido en la región como Mono Carrillo. Según el informe de las autoridades, el hombre fue encontrado con 3 heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos. El fallecido tenía un historial judicial y además estaba señalado en el sistema penal acusatorio por el delito de porte ilegal de arma de fuego en el año 2004. Las autoridades están investigando los posibles móviles del crimen. Vamos a refrescar esta emisión de RT Noticias porque llega Son Martínez con las historias de Diomedes Díaz. Busco en las noches para que mis hijos las historias de Diomedes. Ya no tengo ni pena ni sufrimiento. Son Martínez. Vida que siempre llevo en el alma. Ahí me contaba un señor lleno de experiencia y sabiduría. Jorge, el Pitufo Balbuena es un compositor que nació en Valledupar y proviene de una familia musical y junto con sus hermanos creó la agrupación Los Balbuena. Voy a confesarte lo que yo siento, lo que yo pienso de nuestros amores. Jorge, el Pitufo Balbuena, además de compositor, fue guitarrista de Diomedes Díaz durante 8 años. También le entregó a Diomedes 6 canciones. Y pero me acompañó. Y ella al fin se quedó conmigo. Y ya me volví pues una pieza muy clave, humildemente, fundamental para Diomedes. Canciones como Necesito tu amor, Gracias Señor, Me acompañó la suerte, Has cambiado, Nadie más como tú y Para hacerte feliz. Que ya no te sientes feliz como te sentí en otros días. Así que Diomedes Díaz, así te recordamos. Juancho Roy le pregunta al Pitufo Balbuena que si él hace parte de la agrupación de Diomedes Díaz, ¿por qué nunca le ha entregado una canción? Y el Pitufo Balbuena le dice, es que Diomedes Díaz se la pasa muy ocupado. Diomedes estaba así, había una barrera con un vidrio, que de pronto no era porque él era difícil en caso de que no era humano, no, sino que él vivía ocupado. Ya es hora que te grabe Diomedes, tú no tienes algo por ahí. Juancho, yo tengo una canción por ahí, no sé si le puede gustar a Diomedes. ¿Y cuál es? Esta dice así. Aquel momento que nunca volvió, yo lo esperaba para ser feliz. La primera canción que Diomedes Díaz le graba a Jorge el Pitufo Balbuena se llama Necesito tu amor, en 1993, en el álbum musical Título de Amor, al lado de Juancho Roy. Por favor no me dejes,
que yo te necesito. Yo tengo una canción ahí que le voy a dar a Jesús Manuel, porque como ya me grabaron varias canciones, varios éxitos, yo quiero darle otra canción a Jesús Manuel linda, y ahí yo se la tengo. Aquel momento que nunca volvió. Yo le esperaba para ser feliz. Se pasó el tiempo y todo se acabó. Gracias Señor es la segunda canción que el Pitufo Balbuena le entrega a Diomedes Díaz en el álbum musical 26 de mayo, al lado de Juancho Roy. En cuestiones de amor no se debe jugar con el sentimiento. Pero cuánto lo siento que a veces quisiera volver a nacer. Y una canción que se llama Gracias Señor, que la hice a mi vida. Gracias a un consejo, pues la plasmé y ese consejo sirvió para muchos porque esta canción ha sido exitosa en los hogares. Ese mismo señor fracasó cuando joven por inexperto. Me acompañó la suerte es una canción que Diomedes Díaz graba junto con Iván Zuleta en el año 1995 en el álbum musical Un Canto Celestial. Y en el instante aquel fuimos los dos para mirarnos más de frente. Una muchachita en Caracas, me le fui así como a lo directo. Y le dije, tú te quedas conmigo hoy. Eres hermosa, pero yo no sé hablar mucho. Le dije, yo sé componer. Yo pensé que me iba a burlar y todo. Pero no, lo que pasa es que tengo un compromiso con el que me invitó aquí a la fiesta. Yo entré a esta fiesta fue porque el señor de la cámara me dio la entrada con el compromiso de que yo lo ayudara a recoger los cables y lo ayudara. Entonces, no te preocupes, yo le pago la entrada si quiere. Le regalo una botella de pampero, que ella se toma el pampero. Es un orgullo grande para mí contar con un cariño de verdad. En el trabajo discográfico Muchas Gracias, el Pitufo Balbuena le entrega la canción Has Cambiado en 1996, Diomedes Díaz junto con Iván Zuleta. Yo no soy el culpable que tú te hayas olvidado de mí sin tenerme en cuenta en tu vida. Hoy estoy sorprendido de ver. En 1998, en el trabajo discográfico Volver a Vivir, Diomedes Díaz le graba la canción Nadie Más Como Tú, junto con Iván Zuleta. Voy a confesarte lo que yo siento, lo que yo pienso de nuestros amores, lo grande que eres tú para mi vida. Yo creo que el más bonito de mis sueños. Y Diomedes Díaz, junto con Álvaro López, en el año 2009, en el álbum musical Listo para la Foto, le graban la canción Para Hacerte Feliz. He venido a cumplir la misión de entregarte mi amor para hacerte feliz. Jorge, el Pitufo Balbuena ha escrito más de 400 canciones y en la actualidad sigue vigente, porque los cantantes lo siguen llamando para grabarle sus canciones. Yo no sé mucho, pero algo sé. ¡Como yo! A mi Dios por haberme traído la mujer más linda que existe en la tierra. Son muchísimas gracias y ahora tenemos información comercial porque Ecosolar se ha convertido en una empresa que está brindando la oportunidad de tener paneles solares tanto en empresas como en viviendas particulares. Hablamos con su representante para conocer detalles de este proyecto. Ecosolar, una empresa vallenata con más de 7 años de experiencia en el mercado, continúa ampliando su impacto en la región Caribe. Con una trayectoria de más de 100 proyectos ejecutados, la compañía ha implementado soluciones energéticas en importantes instituciones como Radiología e Imágenes, distribuidores La Fe, Panadería Galán y Colegio Colombo Inglés, entre otros. Nos encargamos de generar sistemas solares con un sistema de inyección a red. No manejamos batería, lo que hace que tengamos un ahorro bastante considerable en el cobro del recibo. También tenemos personal idóneo capacitado para el diseño e instalación de este tipo de sistemas. Especializada en sistemas de energía solar fotovoltaica con inyección a red, Ecosolar se distingue por eliminar la necesidad de baterías, lo que reduce los costos de inversión. El beneficio de nuestros sistemas es un ahorro, primero que todo considerable, y que estamos viviendo, que es totalmente claro en la región Caribe con el tema de Afinia. Mientras que con el sistema de nosotros va a tener un ahorro, hay una inversión sí, pero es un retorno a esta inversión instalando nuestros paneles solares. Esta tecnología no solo proporciona un ahorro considerable en las facturas de electricidad, sino que también ofrece ventajas adicionales como deducciones fiscales y exclusiones de IVA. Por un ahorro, hoy en día pues
todos, la mayoría de personas siempre estamos mirando, y sobre todo en esta región Caribe, que el clima colabora para que tengamos un alto consumo de energía y tenemos las bondades que brindamos en Ecosolar, que es por medio de nuestros paneles solares. Ecosolar está activa en redes sociales y dispone de un equipo de asesores comerciales disponibles para realizar visitas a domicilio y personalizar proyectos. Los interesados pueden contactar a Ecosolar al 322-603-9632. La sede de la empresa se encuentra en la carrera 12, número 7B57, en Valledupar. Seguimos hablando de emprendimiento, seguimos hablando de capacitación. Academus es una corporación que está ofreciendo la posibilidad de capacitarse en muy poco tiempo en temas puntuales. Los diplomados, que solamente duran 4 meses, permiten potenciar a aquellas personas y conseguir rápidamente un empleo. La Fundación Academus ha lanzado un nuevo diplomado en Marketing y Publicidad Digital que se impartirá de manera presencial durante 3 meses en Valledupar. El curso, dirigido por el diseñador gráfico Rubén Darío Guerra Márquez, está diseñado para proporcionar una comprensión detallada de la estrategia y ejecución en marketing digital, más allá de las simples publicaciones en redes sociales. Bueno, el diplomado que está implementando Academus está enfocado específicamente hacia el marketing y la publicidad digital. Son 2 temas totalmente diferentes y hay que entender que el marketing digital que está de moda no es solamente tomarse una foto y subirla a las redes sociales. El marketing digital tiene una serie de elementos que es lo que lo hace verdaderamente importante y eso lo vamos a aprender en este diplomado. El diplomado cubrirá 2 áreas clave: la formulación de estrategias de marketing digital y la implementación de campañas de publicidad digital. Este diplomado vamos a llevarlo a cabo durante 3 meses en diferentes etapas, como es habitual dentro del mundo del marketing y de la publicidad digital. Lo primero es toda la estrategia, que es de lo que se trata el marketing digital, para luego implementar las piezas que van a apoyar esa estrategia, que es la publicidad digital. Este diplomado está dirigido a emprendedores, profesionales en desarrollo de proyectos y a cualquier persona interesada en mejorar su presencia en redes sociales de manera profesional. Los interesados en participar pueden obtener más información acudiendo a sus oficinas ubicadas en la calle 10, número 1372 del barrio San Joaquín en Valledupar, o llamando al 316-565-5095. Seguimos con más información judicial porque han identificado al hombre que fue hallado muerto en el barrio Vallemesa de esta capital, en el sur de nuestra ciudad. Como Leonel Eduardo López Sierra, de 42 años, fue identificado el cuerpo hallado sin vida en la madrugada del jueves 8 de agosto en el barrio Vallemesa, cerca a la terminal de transporte en el sur de Valledupar. El hombre era de oficio reciclador. Las primeras hipótesis sugieren que la víctima habría caído de un árbol, lo que habría causado una herida fatal en su cabeza. Sin embargo, las autoridades continúan investigando para esclarecer los detalles del incidente y confirmar si fue una caída accidental o si hubo otros factores involucrados. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI realizó la inspección técnica del cadáver, que fue posteriormente trasladado a medicina legal para determinar las causas precisas de la muerte. El cuerpo sin vida de Stevenson Rafael Mercado Cuadrado, de 20 años, fue encontrado sumergido en el río Cesar, cerca del corregimiento Huacochito, zona rural de Valledupar. El hallazgo se produjo luego de que el joven fuera reportado como desaparecido días antes por su madre, quien había informado que su hijo había salido a bañarse en el río. Según el testimonio de la madre, Stevenson sufría de ataques epilépticos, lo que podía haber sido la causa del trágico suceso. Las autoridades no descartan que uno de esos episodios lo haya sorprendido mientras se encontraba en el agua, llevándolo a perder el control y ahogarse. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI realizó las actividades de inspección y levantamiento del cadáver, trasladándolo a medicina legal para la respectiva autopsia. Este lamentable suceso ha generado conmoción en la comunidad donde Stevenson era conocido. En las primeras horas del viernes 9 de agosto, Valledupar y el mundo de la música vallenata recibieron con tristeza la noticia del fallecimiento de Roberto el Turco Pavalló. A los 81 años, el folclorista y comerciante murió tras una lucha de 15 días contra una enfermedad cardíaca en un centro asistencial de la ciudad.
Pavalló, conocido por su papel crucial en la creación del Festival de la Leyenda Vallenata, dejó una profunda huella en la tradición de las parrandas vallenatas y en la identidad cultural de Colombia. Y la parranda de Roberto Pavalló. Su legado perdurará en cada parranda y en las celebraciones del Festival de la Leyenda Vallenata que ayudó a fundar. Las honras fúnebres del folclorista Roberto Pavalló están siendo llevadas a cabo en la Catedral del Exiomo. Y en especial para mi compadre turco, ay hombre. RTA Noticias, emisión mediodía, con todo lo que necesitas saber a la hora del almuerzo. Participa y comparte en las redes sociales. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar, Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Vengan, los estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar. Respetado empresario, comerciante, afiliado y profesional en general, la Cámara de Comercio de Valledupar tiene el gusto de invitarlo a nuestro segundo Congreso en Contratación Estatal, desarrollado este próximo 4 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Hotel Sicarares Salón Yui. Para asistir debe inscribirse a través de nuestra página web www.ccvalledupar.org.co en el banner principal. Recuerde que es gratuito y certificado. Lo esperamos. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Aseo del Norte, la empresa que trabaja para mantener limpia Valledupar. Saca tu basura en los horarios y días indicados. Prepárate para enfrentar con éxito los desafíos actuales del mundo empresarial. Nuestro diplomado en Administración Estratégica y Transformación Digital es para ti. Inscríbete ahora en Academus y asegura tu futuro profesional. DFSK, Mega Comercial, un universo comercial, distribuidor autorizado. Por tu seguridad, por la de tus clientes, por la seguridad de todos, renueva hoy el certificado de bomberos. Solicita una inspección bomberil ahora y evita sanciones. Contáctanos al 311-426-2291 o al 318-548-1414. Un mensaje de RTA Noticias y el Cuerpo de Bomberos de Valledupar. En Guatapurí Plaza, mamá y papá, juntos de compras. Participe en el sorteo de 16 bonos para comprar gratis por valor de 500,000 pesos cada uno. Registra tus facturas y prepárate para ganar. Son 16 clientes ganadores. Aplican condiciones y restricciones. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. ¿Quieres ganarte un viaje a Santa Marta para 2 personas? Con Supergiros Cesar es posible. Participa enviando y recibiendo tus giros nacionales en los puntos de venta Supergiros y disfruta de 3 días y 2 noches con todos los gastos pagos. Entre más giros realices, más oportunidades tienes de ganar. Válido del 19 de julio al 16 de agosto de 2024. Conoce términos y condiciones en www.supergiroscesar.com.co.
¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el cerebro y cómo este influye en el comportamiento de tus hijos? ¿En algún momento tu hijo ha presentado conductas de inquietud, distractibilidad o incluso fracaso escolar? Estas y otras preguntas pueden ser respondidas a través del nuevo servicio de neuropsicología en la IPS de CONFA Cesar. Ven y consulta con nosotros. Tendremos el gusto de atenderte y orientarte y establecer las mejores estrategias de adaptación para tu hijo. Siempre queremos estar más cerca de ti, por eso creamos Doncamp. Encuéntralas en el barrio La Esperanza, en Populandia, nuestra recién inaugurada sede Don Alberto y por supuesto nuestro centro de distribución junto a Mercabasto. Perfecto para familias grandes, tiendas y mayoristas. En Doncamp encuentras todo lo que necesitas para mantener tu despensa siempre llena. Carnes, lácteos, frutas, verduras, panes, Supermercados Mi Futuro y Doncamp. El Centro Naturista Donde Jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales. Tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos, desparasitantes, promoción de colágeno, además alimentos 100% integrales. Cuide su salud. Centro Naturista Donde Jaime. Estamos ubicados en la calle 16A, número 870, entre 8ª y 9ª. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mayales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. ADUCESAR trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Perijá Agua Mineral, presente en los grandes eventos de nuestra región, con toda la riqueza de la serranía y la más alta calidad en los procesos de purificación. Generamos trabajo y desarrollo social al departamento. Agua Perijá, tan natural como nuestra serranía. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del valle. Expendio El Esquilazo de la Carne les ofrece los mejores cortes al mejor precio, calidad garantizada del mejor ganado de la región. Además, le ofrece lo mejor en cerdo, pollo, gallina, embutidos, carnes frías, huevos y queso. Expendio El Esquilazo de la Carne, en la Manzana 22, Casa 16, Villa Miriam. José Antonio Redondo tiene la información deportiva aquí en RTA Noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Bienvenidos a la información deportiva en RTA Sports. Hoy los colombianos le dieron nuevas alegrías al país con su buena presentación en los Juegos Olímpicos de París 2024. A primera hora, Jason López le dio la segunda medalla de plata para Colombia en estas justas deportivas. El levantador de pesas colombiano Jason López ha hecho historia al asegurar la segunda medalla de plata para Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024. López, compitiendo en la categoría de 89 kilogramos en halterofilia masculina, logró una impresionante marca de 390 kilogramos, lo que lo llevó a ocupar el segundo lugar en la competencia. Inicialmente en el arranque, López registró un peso de 180 kilogramos y luego en el envión levantó 210 kilogramos para completar un total de 390 que le permitió el metal plateado. El colombiano fue superado por tan solo 3 kilogramos por el búlgaro Carlos Nazar, quien se quedó con el oro. A pesar de la reñida competencia, López demostró su fortaleza y dedicación, consolidándose como uno de los mejores en su categoría a nivel mundial. Con esta victoria, Colombia suma su segunda medalla de plata en los Juegos Olímpicos luego del triunfo del cucuteño Ángel Barajas en gimnasia artística. El desempeño de López no solo representa un gran logro personal, sino también un motivo de orgullo para toda la delegación colombiana y el país entero. Cabe resaltar que Colombia ha conseguido medallas en el levantamiento de pesas de manera consecutiva desde los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 con la campeona María Isabel Urrutia, lo que consolida la fortaleza del país en la halterofilia, acumulando 10 medallas olímpicas en toda la historia. Y en esta misma disciplina de la halterofilia, Marileiby Sánchez se unió al Jason López y logró la tercera medalla para Colombia.
En los Juegos Olímpicos de París 2024, la halterofilia colombiana sigue demostrando su fortaleza con una destacada actuación de Marileiby Sánchez. La antioqueña logró alzarse con la medalla de plata en la categoría de 71 kilogramos femenino, sumando una nueva alegría para el país. Sánchez cerró la fase de arranque con un levantamiento de 112 kilogramos, que la posesionó provisionalmente en el cuarto lugar detrás de la norteamericana Olivia Reeves, quien estableció un récord olímpico con 117 kilogramos. Sin embargo, la colombiana mostró su determinación en el envión, comenzando con un levantamiento de 135 kilogramos que la metió en la lucha por las medallas. Las oportunidades se ampliaron cuando la rumana Elena Toma, quien ocupaba el tercer lugar, falló sus 3 intentos. En su segunda salida, Sánchez levantó 140 kilogramos, asegurando un total de 252 kilos y una medalla. No conformada con el bronce, la antioqueña buscó más y en su último intento levantó 145 kilogramos, sumando un total de 257 kilos y asegurando la medalla de plata. Este es el tercer podio para el equipo colombiano en estos Juegos Olímpicos, sumándose a las platas obtenidas por Ángel Barajas en barra fija de gimnasia y Jason López en pesas. Y en el campo local, atletas paralímpicos se preparan en la piscina de la UPC para competir en paranatación. A pocos días de que inicien los Juegos Paralímpicos en París 2024, la piscina olímpica de la Universidad Popular del Cesar se ha convertido en el epicentro de preparación para la Selección Colombia de paranatación. 3 de sus integrantes, entre ellos Kevin Moreno, atleta de 18 años de Tolima, se entrena en este escenario que ya ha albergado competencias como los Juegos Bolivarianos 2022. Carlos Ávila, entrenador del equipo juvenil, destacó la importancia de contar con una piscina de última tecnología similar a la de París, lo que le brinda una ventaja competitiva. Gabriela Oviedo, Mariana Guerrero y Kevin Moreno continuarán su preparación en Valledupar hasta el 12 de agosto, mientras otros 16 atletas se alistan para el World Series en Guadalajara, México, en octubre. Paralelo a los entrenamientos de la delegación colombiana, se llevó a cabo una capacitación de clasificación médico-funcional, generalidades de la paranatación y procesos formativos con el fin de vincular personas de la región a este deporte. Este hecho es de gran relevancia para la ciudad de Valledupar, teniendo en cuenta que la capital del Cesar será la sede de los Juegos Parasuramericanos en 2026, evento que fue incluido en el ciclo paralímpico para los próximos Juegos en Los Ángeles 2028. Y esta es toda la información deportiva el día de hoy. Waldo, sigue usted con más noticias. Feliz fin de semana para todos. José Antonio, gracias. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Volveremos el próximo lunes a las 12 del día con nuestra emisión de mediodía. También estaremos el lunes a las 6:30 de la tarde con más noticias en RTA. Muy buenas noches y buen fin de semana. Thank you.